habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevan más alto. Y tú nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Nos llevas más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria, nos llevas más alto, más alto, más alto.
Hola, ¿cómo están todos? Un saludo en el nombre de Jesús, deseando que la paz de Dios esté en su vida, en su familia y en su ministerio. Y que la palabra que hoy será impartida pueda traer revelación, pueda traer dirección, pueda traer guía para este tiempo tan importante y tan difícil que estamos viviendo. El tema para esta semana está en Lucas, capítulo 4, del 16 al 19. San Lucas, capítulo 4, del 16 al 19. Dice así la palabra: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de llevando un mensaje transformador. Vamos a hablar del mensaje que predicamos, el Evangelio. Es un mensaje transformador que cambia la vida de las personas. Esta semana y la próxima semana es el tiempo para la pesca milagrosa. Si esta semana va a hacer los preparativos, la siguiente debe de hacer su pesca milagrosa. Pero no debe pasar de esta o la otra. Es el tiempo Kairos para nosotros. Es el tiempo en que hemos estado orando, ayunando, hablando, contactando, preparándonos, disponiendo nuestra vida para ser instrumentos. Ahora es el momento de hacer la pesca milagrosa. Y es importante que nosotros conozcamos el mensaje que estamos predicando. Este es el primer sermón, la primera vez que Jesús predica en público. En pasajes anteriores él fue lleno con el Espíritu Santo, él fue ungido, él lo declara, dice: el Espíritu está sobre mí, el Espíritu me ha ungido. Y inmediatamente él dice cuál es la misión, cuál es la tarea para cual el Espíritu Santo lo ha ungido. Y él especifica, hoy vamos a estudiar la misión que Jesús recibió del Padre, y para eso fue lleno del Espíritu Santo. Y es la misma misión que cada discípulo de Cristo, tú y yo, somos llamados a realizar. La misma tarea de llevar un mensaje transformador. Y vamos a estudiar el efecto, la obra que el Evangelio hace en la vida de aquellos que lo reciben con fe. Y lo primero, dice, es para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Esa palabra buenas nuevas es la palabra griega evangelizo. De ahí viene la evangelizar o evangelio. Y es el mensaje de salvación. Son buenas noticias. Somos llamados a llevarle buenas noticias a los pobres. ¿Qué son los pobres? Los pobres en su significado literal. Literalmente, la palabra pobre significa un mendigo, un indigente. Un indigente es aquella persona que no tiene casa, que no tiene trabajo, que muchas veces no tiene ni familia. Es una persona que vive en la calle, que come de los botes de basura. Es una persona que vive de la caridad, que vive de la limosna. Otra traducción para pobre es un pordiosero. Un pordiosero. Es una persona que cuando llega la noche busca un pedazo de cartón y lo pone ahí en una banqueta, en algún lugar público, y duerme a la intemperie. No tiene una cama para acostarse. No tiene una mesa donde sentarse a comer su alimento. Cuando dice la palabra pobre, está hablando de gente sin recursos básicos para vivir. Gente que vive
sin lo esencial. Está hablando de personas en extrema pobreza. Pero también la palabra pobre tiene otro significado. Sí significa gente que no tiene los recursos básicos para vivir. Pero también la palabra pobre habla de la condición mental de una persona. Porque la palabra pobre también significa uno que se esconde. Alguien que se siente incapaz, indigno o de poco valor. Entonces, la palabra pobre también se relaciona a alguien. Un ejemplo, cuando el profeta Samuel unge a Saúl para que sea rey, dice que al siguiente día convocaron a toda la nación. Imagínense la multitud de gente que le dice a la gente, el profeta: hoy el Señor les va a mostrar quién es el rey. ¿Quién es el hombre que él eligió para que sea su rey? Y les va a dar el líder que ustedes pidieron. Y todo el pueblo está ahí expectante. ¿Quién será el nuevo rey? ¿Quién será el rey que ha sido ungido para esa tarea? Y dice la Biblia que cuando empezaron a buscar a Saúl, no lo encontraban, no estaba por ni una parte, ¿verdad? Y entonces Samuel se preocupa porque ya está todo el pueblo, está esperando, ¿verdad? Que le presente al nuevo rey escogido por Dios. Y entonces Samuel le pregunta al Señor: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese varón? Y dice que Dios le dice: está escondido, se fue a esconder. Y ese hombre, Saúl, era una persona que se sentía incapaz, se sentía indigno, se sentía de poco valor. Y por eso ese acto de ir a esconderse, de ir ahí a evadir su responsabilidad, su llamado. Y cuando le encuentran, dice: bueno, ¿y qué haces acá? Si tú debes de estar ahí para que te presenten como el rey. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo los recursos, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la experiencia. Y la palabra pobre también significa esas personas que se sienten indignas, de poco valor, que no se sienten capaces. Y muchas veces ambas cosas se juntan de tal manera que ves a una persona que su condición económica es baja, que su familia vive en precariedad, y si tú le dices: oye, ¿por qué no haces eso? Oye, ¿por qué no le intentas eso? Normalmente te van a decir: es que no puedo, es que no tengo, es que se me dificulta, es que, la pobreza es tanto una condición interna de dentro del corazón, de la mente, que la persona se siente incapaz, de poco valor, indigna, que no tiene la fuerza para hacer algo, como eso se refleja en su condición de vida. Cuando habla de dar buenas nuevas a los pobres, habla de que el evangelio trae una buena noticia, tanto para los que tienen una vida de escasez, de penuria, como para aquellos que sienten que no son dignos, que no son capaces, que no tienen lo necesario para triunfar en la vida. En el caso de Jesús, usando un ejemplo para que ustedes capten eso, ambos tipos de pobres fueron restaurados por el evangelio de salvación. Por ejemplo, los ciegos pudieron ver. Un ciego antes, Bartimeo es un ejemplo, pero fueron muchos ciegos sanados por Jesús. Ellos se dedicaban a pedir caridad, se dedicaban a pedir limosna. Los cojos, ellos se paraban ahí a la puerta del templo a pedir limosna, ¿sí? Los leprosos que vivían expulsados de la comunidad y mendigaban comida, esas personas ahora sí que andaban buscando en el basurero, comí algo para comer, no tenían casa, no tenían techo, no tenían una cama, no tenían una familia, vivían en condiciones verdaderamente deplorables. Ese tipo de personas, los ciegos, los cojos, los leprosos, Jesús
les restituyó la dignidad, les restituyó el valor, les restituyó la capacidad. Los ciegos pudieron ver, ya no estaban impedidos. Los paralíticos pudieron caminar, ya podían trabajar y ganar su sustento. Los leprosos fueron sanados de la enfermedad de su piel, ya podían reintegrarse a la sociedad, ya volvían volver a ser útiles, a poder estar con su familia, a poder integrarse a las labores que era necesario. Pero así como el Evangelio fue el poder transformador de aquellos pobres, también el Evangelio transformó a los pobres ya no económicamente. Por ejemplo, los recaudadores de impuestos, en la Biblia se le llama los publicanos, hemos hablado de ellos. Los publicanos eran gente que tenía mucho dinero. Los publicanos no eran pobres en el sentido financiero. Por ejemplo, Zaqueo era un hombre sumamente rico. Leví, que después fue Mateo, el apóstol Mateo, era un hombre con mucho poder financiero, económico. Eran gente que se enriquecían, se habían enriquecido ilícitamente. Ellos no eran pobres económicamente, pero ellos eran marginados, eran repudiados, eran rechazados. Toda la gente los miraba y los criticaba, los juzgaba. La gente no quería tratos con ellos, solamente podían relacionarse con otros publicanos y con la gente de mala reputación. La gente bien, entre comillas, no quería ni un trato con los publicanos. Por eso Zaqueo se asustó, fue una sorpresa cuando estaba arriba en el árbol, porque él solo quería ver a Jesús. Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, baja, quiero ir a tu casa. Eso fue como, wow, estaré soñando, habré escuchado bien. No es posible que Jesús quiera ir a mi casa, porque ellos eran como apestados socialmente. Nadie quería tener relación con ellos. Y el hecho que Jesús entrara a su casa, que se sentara a su mesa, que comiera con él como señal de aceptación, como señal de honra. No, eso fue algo impresionante. Por eso Zaqueo, viendo eso, él dijo: wow, esto es algo diferente, esto es algo que nunca había vivido, nunca había conocido. Y él entregó su vida, él entregó su corazón a Jesús por el mensaje transformador, el Evangelio. Se sintió amado, se sintió aceptado. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando la gente se enojó, los líderes religiosos se enojaron que estuviera en la casa de Zaqueo, le dice: él también es hijo de Abraham. Wow, eso es algo, para nosotros no significa mucho ser hijo de Abraham, pero el máximo honor, el máximo privilegio, la máxima distinción que un judío puede tener es que se le llame hijo de Abraham, el padre de la fe. Imagínense lo que sintió Zaqueo cuando Jesús públicamente dice: él también es un hijo de Abraham. Wow. Creo que en ese momento poco faltó para que se desmayara Zaqueo, de decir: wow, ¿cómo es posible esto? Yo pensé que no valía, yo pensé que nadie me quería, yo pensé que era indigno, yo pensé que era un rechazado, pero ahora resulta que soy hijo de Abraham, soy heredero de los pactos, soy heredero de las promesas, y Dios es mi Padre y Dios me ama. O sea, fue un mensaje transformador. Entonces el Evangelio anuncia las buenas nuevas a los pobres, tanto a los pobres socialmente como a los pobres mental, que están rechazados, que están marginados, que sienten que son un fracaso y que no sirven para nada. El Evangelio es un mensaje de esperanza para los pobres, que no tienen que seguir viviendo así, que hay un mejor futuro para ellos. Miren lo que dice Salmo 113, del 5 al 9. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuche, por favor, dice: ¿quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Él levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Ahí habla de los pobres socialmente, que hay gente que estaba en el basurero recogiendo comida, indigentes.
¿sí? Dice, y los pone entre los príncipes, incluso entre los príncipes de su pueblo. O sea, imagínense, ese es algo maravilloso, esa noticia es maravillosa. Imagínense que usted vaya al basurero de la ciudad, porque en el basurero hay gente que vive, ¿eh? Yo lo he visto. Hay niños que están ahí, hay mujeres. Un día fuimos a tirar basura y fue grande mi sorpresa al ver que hay niños, hay jóvenes, hay muchachitas, hay muchachitos, hay adultos, tanto hombres como mujeres. Y cuando llegamos para bajar las bolsas de basura, rápidamente vinieron y ellos agarraban las bolsas, los abrían. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué están buscando? Yo pensé que estaban buscando plástico, cartón, cosas así. Y dice, estamos buscando así algo para comer, dice. Y yo, incrédulo así, para mí fue un shock. Le dije, ¿cómo? Sí, dice, es que lo que venga para comer, nosotros lo comemos. Y imagínese que vaya uno allá y le diga, oye, Dios dice que tú vas a ser un diputado federal. Sería como una locura, ¿verdad? Como decir, no, esto no puede ser, eso es imposible, él jamás. Pero dice ahí en el Salmo, o sea, quiero que entiendan el impacto, el mensaje transformador que Dios le dice a esos que están en la desgracia absoluta. Tú eres importante, tú tienes un futuro brillante, tú te voy a levantar, te voy a poner en un lugar de honra, te voy a poner en un lugar de prestigio, vas a ser admirado. Eso era algo maravilloso para los pobres. Y sigue diciendo, a la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Y ahí habla una de los pobres, no socialmente, económicamente, sino un pobre que se sentía indigno, incapaz, sin valor. Es un ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, era estéril. Y su esposo era un hombre muy rico, era un hombre bien acomodado. Ella vivía en la abundancia, ella vivía en los lujos, pero no tenía hijos. Y su rival, Penina, la humillaba, le echaba en cara su esterilidad, se burlaba de ella. Y ella lloraba, ella sufría, ella se angustiaba. Su mismo marido le decía, pero ¿por qué lloras? Mira, si yo te amo, aunque no tengas hijos. No, pero es que yo quiero mis hijos. O sea, porque no puedes saber el dolor de una mujer cuando no puede tener hijos. Algunos de ustedes, el caso de las mujeres, tener hijos ha sido lo más natural para ustedes. Pero hay mujeres que han llorado, que han sufrido porque no tienen hijos, anhelan hijos y no los tienen. Pero esa persona es pobre, no económicamente, es pobre porque se siente incapaz, se siente de poco valor, se siente que frustrada, se siente derrotada. Y Dios le dice a la mujer sin hijos, le da una familia y la transforma en una madre feliz. Esa es una buena noticia a los pobres. Y hay gente que necesita saber a través del Evangelio que su vida no tiene que seguir en la desgracia, que su vida no tiene que seguir siendo de poco valor, que el Evangelio tiene el poder transformador para sacarlo de esa condición y llevarlos a un lugar de honra, de prestigio, de abundancia, de felicidad. El Evangelio es buena noticia para los pobres. Pero también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantado, es decir, despedazado. Es como que tú agarres un vaso de vidrio y tú lo lances al piso y se rompa en cientos de pedazos. Quede inservible. Ya no hay manera de restablecerlo. Ya no hay manera de devolverle su uso, su sentido original, porque fue totalmente aplastado, destrozado totalmente. Y habla de las personas que las circunstancias los han golpeado. Hay gente que ha sido maltratada, que de niños fueron maltratados terriblemente, que sufrieron abusos físicos,
abusos psicológicos, abusos sexuales. Hay personas que fueron rechazados, abandonados, traicionados. Personas que han fracasado vez tras vez, que ya no tienen esperanza de un futuro mejor. Hay mucha gente, a lo mejor tú mismo fuiste esa persona que pensaste que no había futuro para ti, que vivías con el dolor de una infancia donde te golpeaban, donde te lastimaron, donde abusaron de ti. Que vivías con el dolor de la traición de aquella persona a la que confiaste, a la que amaste y te engañó, te pagó mal. Que te has sentido el rechazo, que has sentido el abandono, la soledad. Hay mucha gente que está así en este momento. Un ejemplo de una persona quebrantada de corazón es la mujer samaritana. Su historia está en el libro de Juan, capítulo 4. No lo voy a leer porque es muy largo la lectura, ¿verdad? Pero luego lo puedo leer en su casa. Ella se había casado 5 veces y se había divorciado 5 veces. Y otra vez, el que no ha experimentado eso no tiene un alcance del dolor, del sufrimiento que trae un divorcio. Si alguien que me escucha ha sufrido un divorcio, sabe lo doloroso. Es algo devastador. Es un golpe inmenso a la autoestima, al valor de una persona. El corazón queda totalmente herido, queda lastimado. Hay personas que nunca se recuperan de un divorcio. Ahora imagínense esta mujer 5 veces. Guay. 5 veces había sido repudiada por su marido. 5 veces se había casado ilusionada para ser rechazada, para ser despreciada, para ser desechada. Ya la 6ª vez ya no se quiso casar, porque cuando habló con Jesús tenía pareja, pero no esposo. Y Jesús le dijo, es verdad, vives con él y no te has casado. Pero ella ya decía, bueno, ¿ya para qué? Este hombre solo va a vivir un tiempo conmigo. O sea, ella ya decía, eso también va a fracasar. Ya no se quiso casar porque dijo, bueno, ya sé que es lo mismo. Solo me usan, solo están conmigo un tiempo y después me patean, me botan, me abandonan, me dejan a mi suerte. Ella ya estaba acostumbrada al fracaso. Ella ya pensaba que siempre iba a ser igual, que siempre iba a ser lo mismo, que estaba condenada a ser rechazada, a ser menospreciada, a fracasar. Era una mujer de mala fama. Por eso tenía que ir a sacar agua a las 3 de la tarde. Es tremendo, a esa hora nadie quiere salir a la calle y ella tenía que cargar su cántaro, caminar un buen tramo y imagínense el calor. ¿Por qué iba a esa hora? Todo el mundo iba o tempranito o en la tarde que se metía el sol, porque nadie quería ver, ella se sentía las miradas, el desprecio, ella sentía el rechazo de todo por su mala fama. Así que ella iba a las 3 de la tarde cuando ella estaba solita y no había nadie que la lastimara, que la ofendiera, que la despreciara. Era una mujer hambrienta de amor verdadero. Ella estaba buscando el amor y aunque solo podemos suponer eso, pero es probable que esa falta de amor vino de la niñez. Es probable que haya sido una niña abandonada, rechazada. O quizás sea una niña que fue abusada sexualmente. Y ella andaba buscando el amor verdadero. Por eso iba de hombre en hombre, de hombre en hombre, de hombre en hombre, tratando de saciar su sed. Por eso cuando Jesús le dio el agua viva, cuando ella pensaba que era el agua líquida, pero Jesús hablaba de su amor. Cuando Jesús le da el agua viva, su vida cambió para siempre.
Mire, en cuestión de instantes, ella se convirtió en una misionera. Eso es algo increíble. Eso solamente lo puede ver en las películas de ciencia ficción, pero en la Biblia es una realidad, no es ciencia ficción. De ser una mujer repudiada, rechazada, fracasada, se convirtió en una misionera de Jesucristo. Tuvo un lugar de honor, de privilegio. Ella empezó un avivamiento que transformó su comunidad. Ella fue el agente de Dios para llevar un evangelio transformador, para cambiar la historia de su comunidad, para cambiar a mucha gente, porque cuando ellos vinieron a ver a Jesús, le dijeron, ya no creemos solo por tu palabra, creemos por lo que hemos visto y oído de parte de Él. Y la historia de esa mujer fue diferente, ya no era despreciada, ahora era estimada, era apreciada, era honrada, era valorada. El amor que necesitaba llegó cuando el evangelio llegó a su corazón. Ya su vida tenía un propósito. ya no dependía del amor del hombre. Su vida era valiosa, su vida era importante, no solo para Dios, su vida era importante ahora también para la sociedad, para los demás. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 8 al 10, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Está hablando que él vio a Cristo resucitado. ¿Cuándo lo vio? Cuando se le apareció camino a Damasco. Dice, escuchen, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo dice, miren, yo era insignificante. Yo no servía para nada. Al contrario, yo era enemigo de Dios. Yo era enemigo del evangelio. Yo era enemigo de la iglesia. Dice, yo no valía nada. Yo no era insignificante a los ojos de Dios. Dice, pero Él me escogió. Él se me apareció, dice, yo lo vi, Él me encomendó una tarea. Dice, yo no lo merecía, yo no era digno de esa tarea, pero Él de gracia, de amor, de su misericordia me dio esa bendición. Y dice, yo la he tomado y he corrido con ella. Wow. Los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que ha sido quebrantada de corazón. A nuestro alrededor hay personas quebrantadas de corazón. El evangelio puede transformar su vida. El evangelio le puede dar propósito. El evangelio le puede dar valor. Lo puede dignificar. Algunos de ustedes son testimonio viviente del poder del evangelio para sanar a los quebrantados de corazón. Algunos de ustedes han visto la gracia de Dios. Es como un sueño, ¿verdad? Como decir, Dios mío, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que ahora tengo? ¿Cómo es que ahora estoy en este lugar? ¿Cómo? Es solo, como dijo Pablo, solo la gracia de Dios, solo el amor, la misericordia de Dios. No lo merecíamos, no éramos dignos, pero Él nos amó por gracia. El evangelio sana a los quebrantados de corazón. Lo tercero que dice, para dar libertad a los cautivos. El ser humano, como en el caso de los judíos, piensan que son libres. La mayoría de la gente piensa que son libres. Miren lo que decían los judíos en Juan 8, 33 al 36. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron los judíos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir que los hará libres?
Dice, nosotros no somos esclavos, jamás hemos sido esclavos. ¿Por qué dice que seremos libres? Y Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Todos hemos sido esclavos del pecado, de los malos deseos, de vicios, malos hábitos, pasiones incorrectas, pensamientos malvados, etcétera, etcétera. Todos nosotros hemos sido controlados por el pecado. Antes de Cristo hicimos cosas terribles. No teníamos control de nuestras pasiones. Dañamos nuestra vida, dañamos a otros. Esa es la historia de algunos de ustedes también. Ustedes saben de dónde los sacó Cristo. Por eso cuando hacemos nuestro testimonio personal, decimos, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? No es agradable narrar esa parte. Es vergonzoso lo que en el pasado, antes de Cristo, hicimos y cometimos, la forma en cómo vivíamos, la forma como gastábamos el dinero, la forma como tratábamos a nuestra familia. Cosas que ahora al verlo hacia atrás decimos, Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué hice eso? No lo entiendo. Bueno, porque éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba, el pecado dominaba nuestra vida, nos hacía hacer aún lo que no queríamos. En Romanos 6:19 dice así, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. A eso dice Pablo. Dice, mire, antes de Cristo éramos débiles. Tú puedes decir que eres libre, pero no es cierto. Tus deseos, tus malas pasiones, tu concupiscencia, tus malos pensamientos, tus malos hábitos te gobiernan. Y no podemos cambiar por nosotros mismos. Es imposible que uno mismo, por su fuerza de voluntad, sea una persona diferente. Estamos vencidos ante el pecado. Es señorea, gobierna, nos maneja como se le pega su gana. Y la forma como vivimos antes es el testimonio de lo que el pecado hace. Pero a través de Jesús, cuando llegue el Evangelio, podemos ser nuevas criaturas, una nueva creación, un hombre nuevo. Según los Corintios 5:17 dice en la Nueva Traducción Viviente, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¡Wow! Ese es lo maravilloso del Evangelio. Ese es lo maravilloso. No lo puedo hacer otra cosa, ni una terapia, ni un curso, ni una, nada lo puede hacer. El único que te puede hacer una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, es el Evangelio que transforma la vida. El Evangelio de Jesús. Dice, ahora somos una nueva persona. El estilo de vida antiguo pasó. Hemos dejado atrás esa esclavitud que el pecado. Ya no nos gobierna el pecado. Ya no nos domina. Ahora Cristo, el Espíritu Santo, es el que nos guía, es el que nos dirige, es el que nos gobierna. Y ese cambio no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, un ejemplo de libertar a los cautivos es la historia del endemoniado gadareno. Está en Lucas 8, 26 al 39. No lo voy a leer todo porque sería larga la lectura, pero ahí lo dejo como cita para que lo puedan leer en su casa. Este hombre estaba cautivo,
físicamente, mental y espiritual. La vida de ese hombre era una desgracia terrible. Andaba desnudo, vivía en los cementerios, en las cuevas. Ese hombre se agarraba a las piedras y se golpeaba, se lastimaba. Y cuando lo querían ayudar y lo lograban agarrar, lo encadenaban, sus manos, sus pies. Él rompía las cadenas. No solo se lastimaba, él lastimaba a los que lo querían ayudar y nadie se quería acercar a él porque era peligroso. Ese hombre estaba condenado a morir en esa esclavitud terrible, horrible que el diablo había puesto sobre él. Ese hombre no tenía esperanza, no tenía un mejor mañana. Nadie pensó que ese hombre algún día fuera a cambiar. Y entonces apareció Jesús, llegó Cristo. Y cuando llegó Cristo, las cosas fueron diferentes. Dice Lucas 8, 35 al 39, dice, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros cómo había sanado el hombre poseído por los demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gadarenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia, diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Amén, amén. Qué tremendo, ¿eh? Ese hombre cautivo, no había remedio para ese hombre, pero llegó Cristo y el evangelio transformó su vida. La gente de la comunidad tuvo miedo cuando lo vieron. Por primera vez lo vieron con ropa. Ya en sus ojos no había esa maldad. Ya su cara no era un rictus de locura. En su juicio, tranquilo, sereno, sus facciones diferentes, el brillo de sus ojos distinto. Bueno, ellos lo vieron y dijeron, ay, me da miedo. O sea, antes le daba miedo porque andaba endemoniado, ahora les dio miedo porque vieron la transformación. Dijeron, no, esto es algo tremendo, esto que ha pasado no tiene explicación. El hombre le dice a Jesús, quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo. Le dice, sí, pero no vas a ir conmigo, ve con tu familia. Ellos te conocieron cómo eras, ellos sabían cómo vivías, cómo te portabas. Regresa con ellos. Muéstrales lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve con tus vecinos, ve con todos los que te conocían, porque eras conocido de toda la región, el loco de Gadara. Dice, ve con aquellos que te vieron antes, que vean ahora el cambio que Dios ha hecho en ti. Qué tremendo, ¿eh? Dar libertad a los cautivos. La vida de ese hombre, ahora él era libre para servir a Dios, libre para amar a su familia, libre para ayudar a los demás, porque el evangelio de transformador no solo bendijo la vida de ese hombre. Aunque la Biblia no lo dice, pero yo creo que cuando él empezó a ir con sus conocidos y lo veían, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo es ese cambio? Oye, ¿y cómo fue que ahora eres diferente? Y cuando él les platicaba, sé que muchos fueron transformados, fueron liberados de su cautividad a través del testimonio
que este hombre les dio con el cambio que hubo en su vida. El Evangelio da libertad a los cautivos. Qué maravilloso es el Evangelio que se nos ha encomendado predicar. A mí me emociona esto, la verdad. No sé cómo estás tú, pero a mí me emociona. Me emociona porque yo sé que no es solo historias pasadas. Me emociona porque a lo largo de mi vida pastoral he visto a algunos de ustedes. Su historia es como la del loco este de Gadara. Su historia de algunas de ustedes mujeres era como la samaritana. Algunos de ustedes eran como Zaqueo. Algunos de ustedes eran como Pablo, como Saúl. Pero miren ahora dónde están. Mire ahora lo que Dios ha hecho. Mire ahora cómo es su vida, cómo es su familia. Si usted puede mirar hacia atrás, si usted puede echar su vista hacia atrás, se dará cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. ¿Sabe? Lo único que lo pudo hacer posible fue el Evangelio que transforma a las personas. Por eso estamos en deuda. Estamos en deuda. No solo con Dios, sí con Dios, pero no solo con Dios. Estamos en deuda con aquellos que están en las mismas condiciones que una vez estuvimos nosotros. Y no podemos, no debemos quedarnos callados. Este mensaje será en 2 partes porque sería muy largo. Son 6, faltan 3 cosas más, pero iba a ser demasiado largo. Así que el próximo martes, con el favor de Dios, nos veremos para estudiar la parte final del Evangelio llevando un mensaje transformador. Es tiempo de llevar ese mensaje transformador que ha cambiado a millones de personas. Eso no ha sido una casualidad. Millones de personas han sido transformados para bien por el Evangelio de salvación. Padre, gracias. Gracias por el Evangelio que transforma, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y ahora entendemos lo importante, lo crucial que es que nosotros llevemos este Evangelio. Hay gente, Señor, que necesita desesperadamente este Evangelio transformador. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido en el nombre de Jesús, por favor, que nos des valentía para predicar el Evangelio, para hablarle a los demás. Porque para el que cree, el Evangelio es poder transformador. Su vida nunca será igual como ha sido con nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por elegirnos, por salvarnos, por hacernos una nueva criatura y por darnos el privilegio de llevar este mensaje transformador a los demás. Sabemos que vamos con tu respaldo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos por la pesca milagrosa. Recuerde, si no lo hace esta semana, más tardar la otra semana necesita hacerlo. Es el tiempo para preparar un buen testimonio, algún rompehielo hermoso, preparar todo un hermoso convivio. Recuerde que cuando un pecador se arrepiente hay que hacer fiesta en el cielo. Así que vamos a prepararnos, vamos a poner todo nuestro empeño. Recuerde que nosotros hacemos nuestra parte y que el Espíritu Santo hará su parte. Y todo lo que hagamos por la salvación de los demás es lo que Cristo espera de ti y de mí. Así que adelante, adelante, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigamos adelante
porque aún hay muchas cosas que Dios quiere obrar a través de nuestra vida. Bendiciones.